Good afternoon. I would like to start by thanking the Mexican Gastroenterology Association for inviting me here to speak to a packed audience this Sunday about microbiota and diet. The second thing I would like to say is my apologies that this entire lecture will be in English because my Spanish is very limited. About all I can ask for are 2 beers in a bar, and that's about it. So it's my privilege to be talking about the microbiota and diet, an area I've been studying for 20 years now. The microbiota are very, very complex. But when we're talking about the gut microbiota, most of what we're talking about is actually the microbiota in the lower part of the gut. So yes, there is bacteria in the upper gut, so we have bacteria in our stomach, but very, very small numbers because of the very, very low acidity. But when we get to the small intestine, these increase in numbers, but there is still something stopping the bacteria from growing there, the pancreatic secretions, the biliary secretions, but when it gets to the colon, that's when the numbers really start to increase. So in the gut, in the colon rather, there are about 10 to the power of 12 bacteria per gram of every stool. So in every gram of stool, there will be 10 to the power of 12 bacteria, an enormous myriad of numbers of bacteria. They have lots of time there. We provide them with lots of fiber to ferment, to metabolize, and they also become very, very diverse there. And of course, they don't sit there and be dormant. It was thought that they just sat there fermenting the fiber within our gut, but they don't. So they perform lots of different activities. And here's how their activities relate to health. So firstly, they produce antimicrobial compounds. They reduce the pH of the lumen and therefore reduce the growth of acid-sensitive bacteria. They compete for nutrients and for prebiotics, and I will talk about those a little bit more later. They compete for nutrients here, but they also compete for space on the mucosal lining here. They produce growth substrates, and these are really, really important in terms of signaling to the underlying enterocytes. And they enhance barrier function, so they're related to these tight junction protein expression, and also by keeping a healthy mucus layer here. And finally, they modulate the immune system. They communicate with the dendritic cells, and they stimulate either a Th1 or Th2 type response in the gut, depending upon which bacteria they are. So they actually have a very profound impact on the impacto muy importante en la salud de nuestro intestino y por lo tanto la microbiota tiene un impacto muy importante en la salud de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí mencioné que la microbiota tiene un papel en el suministro de nutrientes y energía, en la prevención del cáncer también, para inhibir patógenos también. También inducen realmente una función inmune muy importante y motilidad intestinal también, e incluso nos ayudan a la salud cardiovascular. Y hacen eso a través de todos estos mecanismos que están aquí en amarillo, en la mitad. Pero claro que si nosotros tenemos un desequilibrio o una alteración en los microbios del intestino, entonces estas funciones se alteran. Y en lugar de promover la salud, van a promover la enfermedad, como lo ven aquí a la derecha. Y hay una variedad de diferentes trastornos como la obesidad, el cáncer, o por ejemplo, gastroenteritis, síndrome de intestino irritable y enfermedad cardiovascular. Todos han estado asociados con alteraciones en la microbiota. Bueno, ahora consideremos esto en más detalle. ¿Qué es la microbiota y qué es lo que entendemos? Nosotros cada vez entendemos más de este tema que lo que entendíamos hace 30 años cuando yo estaba estudiando. Nosotros veíamos al microbioma, por ejemplo, y lo poníamos en agar para que creciera. Y lo veíamos de manera fenotípica para que pudiéramos cultivarlo en agar. Después, en los 90s, empezamos a utilizar abordajes genotípicos y empezamos a hacer secuencias con los 16 S de diferentes bacterias, y entonces utilizamos diferentes primers, por ejemplo, o utilizamos sondas en hibridización in situ para cuantificar las bacterias. Pero de hecho, en los últimos 10 años hemos pasado a un abordaje más genotípico y metabonómico. Ahora no nada más contamos, sino medimos lo que hacemos. Ahora podemos hacer una secuencia del genoma para identificar no nada más qué bacterias son, sino qué función
funciones hacen estas bacterias. Y por supuesto, la publicación más importante que describió esto en más detalle fue esto del consorcio MetaHit en el 2010. La revista Nature describió lo que nosotros decimos la secuencia metagenómica. Lo que hizo este consorcio fue dar, obviamente, se hizo un catálogo de genes microbianos del intestino humano, estableciendo una secuencia metagenómica. Así que hicieron secuencias de todas las bacterias en muchísimas personas en Europa, y lo que encontraron fue que había 122 personas estudiadas que tenían más de 1000 especies diferentes de bacterias. Así que, bueno, al menos en esas personas en Europa vimos que podían tener más de 1000 bacterias diferentes en sus intestinos, pero de hecho la mayoría de las personas tenían al menos 160 especies bacterianas, así que aunque podían vivir más de 1000 especies bacterianas, al menos las personas deberían tener 160 especies bacterianas. Eso nos da una idea de la variedad tan importante entre las personas, de las bacterias que existen. Hay una variedad muy grande entre diferentes personas en el microbioma de sus intestinos. Sin embargo, aunque bueno, el microbioma puede ser diferente, también puede ser muy similar. Así que lo que este grupo también hizo fue analizar si había diferentes especies principales, y vieron que había 18 especies de bacterias principales que estaban presentes en todos los individuos. Así que todas las personas si le hacemos a ustedes un análisis, todos ustedes van a tener 18 de estas especies, y 57 de estas especies de bacterias que están en esta tarjeta que tiene la letra muy chiquita, había 90% de los humanos, imagínense. Y también hicieron un análisis y vieron que 75 especies estaban en el 50% de los humanos. Así que aunque hay mucha diversidad de bacterias, aún nosotros sabemos que tenemos bacterias principales que la mayoría de la población tenemos. Y bueno, otros grupos han tratado de ver si existen similitudes entre diferentes grupos de personas, y esto se ha descrito como enterotipos. Y vemos que hay una gran diversidad y diferencias entre las personas, pero de hecho este grupo, vean ustedes lo que publicó, mostró que había realmente 3 diferentes tipos de personas en lo que se refiere a microbioma. Había personas que tenían básicamente bacteroides, que tenían muchos bacteroides, o que tenían en el grupo 2 mucha prebotela, o el grupo 3 que tenía mucho ruminococos. Esto es con base a los enterotipos, y vean las secuencias genéticas con base a esto. Y si ustedes hacen un análisis de componentes principales, se ven diferencias muy importantes y separaciones entre las personas. Este trabajo se ha repetido, y algunos grupos muestran que existen, y algunos muestran que no existen los grupos. Así que bueno, todavía no sabemos si estos tipos de enterotipos existen en todos, pero hay la noción de que aunque existe una gran diversidad en cuanto al microbioma entre las personas, puede también haber alguna consistencia entre nosotros. Podemos tener una persona que es tipo bacteroide, una persona tipo prebotela, o tal vez una persona tipo ruminococos. Así que eso lo vamos a ver con más detalle. Y después, bueno, ¿qué es lo que hace a estos tipos de bacterias importantes en nuestros intestinos? Bueno, esto es muy complejo de entender y se ve afectado por muchas cosas alrededor de nosotros. Desde el inicio de nuestras vidas, el microbiota o microbioma depende de cómo llegamos al mundo. Si nosotros llegamos por la vagina, entonces vamos a desarrollar diferentes bacterias del tracto vaginal de nuestras madres. En cambio, si nacemos por cesárea, entonces vamos a adoptar un microbioma en nuestro intestino que es similar a la piel de nuestras madres, y así que bueno, ya tiene un impacto desde que nacemos. Y claro, cómo nos alimentan en otros años posteriores afecta también qué dieta, por ejemplo, con dietas con fórmulas artificiales, o si nos amamantan. Todo esto va a tener un impacto, porque la leche materna, por ejemplo, tiene muchos sacaroides que se sabe que influencian y mejoran la cantidad de bacterias bífido o bifidobacterias. Y cuando nosotros somos destetados y nos exponen a los alimentos a los 4, 5, 6 meses de edad, también ese es un momento de cambio muy importante. Y a la edad más o menos de 3 años, el microbioma de las personas es menos parecido al de los niños y más adulto, digamos, y es en la adultez en la que tenemos toda esta diversidad tan grande, todos estos tipos que tenemos y los diferentes tipos de enterotipos que les mencioné antes. Y en la adultez es nuestra
dieta, los antibióticos y la enfermedad y todo eso que también es muy importante. O sea, dietas, drogas y enfermedades o fármacos y enfermedades son los determinantes claves de nuestro microbioma. Y una vez que llegamos a la edad más adulta o que somos ancianos, entonces nos volvemos más inestables. Pero voy a hablar de la dieta. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que la dieta tiene un impacto muy importante en el microbioma de nuestros intestinos. Y este es uno de los primeros estudios que comparó a los niños de Burkina Faso en África, los comparó con niños de Florencia, Italia. Y aquí pueden ver ustedes los alimentos que la gente come o consume en Burkina Faso, África, sorgo, por ejemplo, algunas harinas. Y vean, en Italia también, obviamente, mucha pizza, ¿verdad? Pero, claro que eso no es lo único que difiere entre esos dos países. También hay muchísimas diferencias en el ambiente en el que viven estas dos poblaciones. Así que la dieta no es la única diferencia. Y vean ustedes las diferencias en el microbioma. Entre ellos, aquí podemos ver que este grupo verde son las bacterias que los niños tienen en Burkina Faso y que están hechos por, vean, Prevotella, también algunos grupos, como les digo, subgrupos Prevotella, que no fermentan, los polisacaroides que están presentes en cosas como sorgo. Y mientras que la bacteria en los niños de Italia eran más prevalentes en firmicutes y en cantidades muy pequeñas de bacteroidetes. Vean ustedes, especialmente podemos ver estas diferencias y cómo impactan el microbioma, pero estos estudios están limitados porque hay otras cosas, además de la dieta, que impactan el microbioma y la microbiota entre estas dos poblaciones. Bueno, el Gary Gu de la Universidad analizó también la dieta a largo plazo como determinante de la microbiota gastrointestinal, así que tomaron adultos de Estados Unidos y analizaron las bacterias, particularmente los enterotipos, y las compararon con la ingesta y mostraron asociaciones. Este es un mapa de calor, mostraron una asociación negativa aquí y aquí positiva en rojo, particularmente en el grupo de Prevotella, en las personas particularmente donde la Prevotella, ese heterotipo número 2, estaban asociadas con la dieta, y yo ya les dije que la Prevotella podría ser muy importante. Así que esto mostró correlaciones entre diferentes bacterias y nutrientes en la dieta, pero nosotros, bueno, obviamente no comemos nutrientes, comemos alimentos. Entonces también se analizaron los patrones alimenticios que consumían las personas. Este es un estudio que se realizó por Di Filippis y que se publicó, está en prensa. Y bueno, lo que hicieron es ver la dieta tipo mediterránea y su patrón, y tomaron a 153 personas y midieron qué tanto seguían una dieta tipo mediterránea, o sea, cuánto alimento, cuánto fruta, vegetales y pescado consumían, cuántos granos completos, cuánto vino tinto, etcétera, y mostraron que si las personas tenían un consumo alto de dieta mediterránea, los que están aquí en rojo, entonces tenían una microbiota ligeramente diferente de que si nada más tomaban poco de la dieta mediterránea o niveles bajos pues de la dieta mediterránea, y pudieron predecir la ingesta alimenticia dependiendo de la microbiota. Así que no nada más la ingesta de nutrientes, pero la ingesta de los alimentos y patrones alimenticios que también pueden impactar nuestro microbioma y microbiota. Y entonces, bueno, otro grupo desarrolló también esta pirámide de alimentos que describe también la forma en que nuestro corazón, nuestro cuerpo trabaja y la relación con la microbiota. Esto puede o no ser verdad, pero ellos hicieron guías para que se hicieran estas pirámides. Y bueno, aquí vemos muchas frutas, muchos vegetales y algunos carbohidratos complejos, y también tenemos comida chatarra en la punta de la pirámide, y esto es lo que pasa si ustedes tienen una dieta alterna. Bueno, obviamente estas son estudios de observación. Les voy a mostrar ahora un estudio aleatorizado controlado. Aquí nosotros tenemos 10 adultos sanos que fueron aleatorizados a dos dietas diferentes. Estas son dietas muy extremas. La primera dieta es una dieta con polisacáridos, y después fueron aleatorizados a una dieta animal, así que muy alta en carne, y la primera parte de estas cifras nos muestra esa ingesta de la dieta. Vean, cuando estaban tomando la intervención de la dieta, esta es su ingesta de fibra y de su ingesta de fibra en la dieta
en animales. Esta es la ingesta de grasa y aquí pueden ver la ingesta de grasa muy alta en la dieta de animales y la ingesta de proteína también muy alta. Así que mostraron dos diferentes periodos controlados y mostraron el impacto en la microbiota intestinal. Y pueden ver que lo que sucede es una gran diversidad, alfa y beta diversidad. Y vean ustedes los cambios en esta diversidad. Esta es la primera dieta y esta es la dieta basada en animales. Bueno, lo que realmente es muy importante en estas gráficas es que estos cambios en la microbiota ocurren a más o menos a 1.5 días de tomar la dieta. Así que al momento que ustedes comen los alimentos y llega al colon, en ese momento las bacterias en el intestino empiezan a cambiar. Así que estos cambios ocurren muy, muy rápido. Y bueno, lo que también es muy interesante es las diferencias en los ácidos grasos producidos en las dos dietas. Podemos ver claramente que en la primera dieta en verde hay niveles más altos de acetato y de butirato también. Y vean ustedes, y en la dieta basada en alimentos de animales tenemos isovalerato también y también tenemos isobutirato. Vean cómo cambian los ácidos grasos que generalmente son en los productos de la fermentación proteínica. Bueno, por muchos años, ahora casi hace 10 años que empezamos a entender que los alimentos que comemos impactan la microbiota en el intestino. Y el último año hay 2 publicaciones que se han realizado que muestran que también hay una interacción al revés, o sea, nos muestra que el microbioma también impacta nuestra respuesta a la dieta. Aquí tenemos un estudio que analizó a un estudio autorizado controlado de cebada, alimentos con mucha cebada contra pan con niveles bajos de cebada. Y lo que encontraron fue que cuando hicieron este estudio controlado autorizado, mostraron que algunas personas tenían una buena respuesta a esto. Ven ustedes, la concentración de glucosa en sangre era menor cuando estaban con el pan que contenía cebada y había algunas personas que no tenían respuesta. Así que hay algunas personas que consumen cebada que van a tener una glucosa baja en sangre, pero algunas personas no lo van a tener. Así que entonces lo que hicieron fue analizar el microbioma en estos grupos y lo que mostraron ellos fue que los respondedores, los grupos aquí, tenían una diferencia en sus valores de Prevotella, en la basal y en el seguimiento. Así que la gente que tenía niveles altos de Prevotella en ese microbioma tenía una respuesta de glucosa baja en sangre cuando consumían la cebada. Pero ¿cómo sabemos que eso es una causa y no una consecuencia? Bueno, lo que hicieron fue que entonces tomaron el microbioma de estos dos diferentes grupos, de los respondedores y de los no respondedores, y entonces los insertaron en este estudio y lo que mostraron en estos ratones, tomaron el microbioma de los respondedores y lo insertaron en un ratón y después le dieron cebada al ratón y tenían una glucosa menor en sangre. Y si tomaban el microbioma de los no respondedores y se lo insertaban a un ratón sin gérmenes, este ratón entonces no tenía respuesta. Así que el microbioma responsable de este cambio en la glucosa. Bueno, otro estudio publicado al final del año pasado mostró que si ustedes toman el microbioma del intestino y toman algunos marcadores de actividad y también algunos estudios antropométricos, este estudio se hizo con varios participantes y pudo predecir cuál iba a ser la glucosa en sangre de estas personas con ciertos alimentos. Así que podemos llegar a un momento en que utilizamos el propio microbioma de las personas para poder entender diferencias en cómo van a responder a la dieta que tomen. Ahora voy a avanzar un poquito, a hablar desde el impacto de esto en la salud y en la enfermedad. Y quiero decirles que algunas enfermedades causan que cambie el microbiota y algunos cambios en la microbiota causan enfermedades. Y por supuesto es muy difícil que entendamos las diferencias entre estas dos cosas. Lo que voy ahora a resaltar es esta bolita. Aquí representa el microbioma en el intestino de una persona y lo que podemos ver que esta bolita puede rodar, pero realmente no se va a mover a ningún lado porque está en un ambiente muy estable. Pero cuando nosotros cambiamos el estable, que es esta línea, la bolita empieza a rodar y la bola eventualmente
si nosotros cambiamos el ambiente lo suficiente, la bola va a llegar a una nueva posición. Así que el microbioma va a volverse diferente si nosotros hacemos cambios en el régimen o cambios en el ambiente. Y bueno, aquí ustedes van a observar que ahora va a ser muy difícil que la bola regrese a donde empezaba al inicio. Bueno, muchos estudios han demostrado que una variedad de trastornos que son relevantes al microbioma están asociados es decir, trastornos en el intestino están asociados con la microbiota y alteraciones de la microbiota como obesidad, enfermedad hepática, síndrome del intestino irritable y cáncer de colon. No tengo tiempo de hablarles de todos, pero les voy a hablar un poquito acerca de los pacientes con enfermedad de Crohn's. Este es un estudio que le hizo el grupo de Harry Sokol y lo que hicieron fue medir el microbioma del intestino en la basala durante la cirugía y después 6 meses después, y lo que mostraron es que si ustedes tienen una recurrencia posoperatoria tendrán valores más bajos de P-Prausitini. Así que estas personas que tuvieron recurrencia tuvieron niveles bajos de esta bacteria Fecaliprausinci. Y vean ustedes en este caso los niveles a los 6 meses. Esto implica que la presencia de esta bacteria es importante en la recurrencia de la enfermedad de los pacientes con Crohn's. El microbioma también es muy importante en el síndrome de intestino irritable o IBS en inglés. Este fue un estudio controlado con diferentes grupos. Estas son personas sanas en azul y pueden ver ustedes que existen algunas personas que tienen síndrome de intestino irritable que también tienen problemas en la microbiota. Hay personas con IBS que están aquí en este clúster y algunas personas en este clúster o grupo. No todas las personas con síndrome de intestino irritable tienen un microbioma alterado, pero algunas personas sí tienen su microbioma alterado. En los últimos 10 minutos les voy a hablar de cómo podemos modificar el microbioma para mejorar nuestra salud y voy a mencionarles el uso de una analogía comparando mejorar la tierra de nuestro jardín. Aquí pueden ver que este es el pasto y este es cómo se debe ver la microbiota sana, pero si tomamos antibióticos o tenemos enfermedad, entonces el pasto se va a arruinar como en esta foto, y si dejamos que crezca solo, pues van a crecer hierbas y cosas que no queremos. Tenemos 3 abordajes de lo que podemos hacer. Podemos hacer primero reemplazar con probióticos, o podemos darles nuevas semillas a nuestro jardín, o podemos darles diferentes alimentos, por ejemplo, diferentes comidas, digamos, para la tierra, ¿verdad? O podemos también quitar totalmente el pasto y reemplazarlo con pasto nuevo, y ese es el equivalente a la microbiota o a un trasplante de microbiota, y la intención de estas 3 intervenciones es restaurar el sistema de la mucosa de nuestro sistema a la normalidad. Primero voy a hablarles de probióticos, que son microorganismos vivos que cuando se ingieren en cantidades adecuadas ejercen un beneficio de salud en el huésped. Siempre me preguntan cuántos probióticos necesitamos tomar para que lleguemos al lugar, que lleguen al lugar en el colon donde deben llegar, y es muy difícil responder esto. Aquí tenemos 4 probióticos imaginarios, el A, B, C y D. Aquí podemos ver que este es muy sensible a los ácidos y ahí se mata en el estómago, ¿verdad? O sea que llega muy poquito, muy superficialmente. Por otro lado, el probiótico B no es tan sensible a los ácidos del estómago, pero algunos de estos probióticos se mueren en el intestino y muy poco llega hasta abajo. El probiótico C vive hasta casi abajo, pero no prolifera muy bien en el colon. Y el probiótico D pasa a través del estómago, a través del intestino delgado y prolifera hasta el colon. Así que los probióticos ahora tienen una mejor supervivencia y mejor probabilidad de llegar al intestino, y colonizan dependiendo de su supervivencia en el intestino. Pero también el mismo probiótico tiene diferentes colonizaciones en diferentes personas. Aquí es donde realmente se complica la cuestión. Es un estudio que analizó a 14 personas diferentes que tomaron parte en un estudio de intervención de probióticos. Se les dieron Bifidobacteria animalis, y vean ustedes, estas son las cifras de Bifidobacteria animalis que se les dieron antes de que empezaran el estudio. Esto es por debajo del nivel de detección. Aquí estamos con el nivel de detección en la línea gris. Lo que podemos ver que 1, 2, 4 y 7
semanas después de que empezaran a tomar el probiótico, todos aumentaron, así que eso es muy bueno, así que vemos que se ve bastante bien, pero lo que podemos ver es que algunas personas tienen un aumento dramático en las cifras de estas bacterias y algunas personas tienen un aumento muy bajo con estos probióticos, así que existen diferencias entre personas en la capacidad que tenemos de crecer estos probióticos dentro de nosotros, y tal vez eso es responsable porque algunas personas sí responden a probióticos y otras personas no responden a ellos. Bueno, yo les he mostrado que los probióticos tienen un impacto en el microbioma y en nuestro intestino, pero pueden alterar otras partes o los otros componentes del microbioma. Esta es una revisión sistemática que fue publicada a principios de este año. Fue una revisión que identificó 7 estudios que analizaron los efectos de los probióticos en otros aspectos del microbioma. De todos estos 7 estudios, solo uno de estos estudios mostró que los probióticos tenían un impacto en la diversidad de la microbioma. Todos los otros estudios mostraron que los probióticos no impactaban en el número o composición de otras bacterias en el intestino. Así que realmente, pese a pesar, ¿cómo podemos realmente utilizar los probióticos para modificar el microbioma? Bueno, se ha discutido realmente de que los probióticos no son tan importantes o que no es importante que alteren el microbioma en las personas sanas. Aquí tenemos a alguien que tiene perturbación, ven ustedes la línea roja, tal vez antibióticos, por ejemplo, y después le toma tiempo responder. Lo que podría pasar es que los probióticos podrían disminuir el efecto de la alteración, que los probióticos pudieran prevenir que baje tanto como la línea roja, o que los probióticos podían hacer que bajara lo suficiente, pero que respondiera a la persona. Así que podría ser que los probióticos sí tuvieran un impacto en la microbioma o la homeostasis del microbioma del intestino, la habilidad para responder a la alteración de su ambiente. Los probióticos, bueno, hay muchos probióticos y hay muchos estudios controlados, aleatorizados. No tenemos tiempo de revisarlos todos, pero esta fue una revisión sistemática de todos los estudios de probióticos con síntomas intestinales, y pueden ver que hay muchos estudios que identificaron, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable y algunas otras alteraciones y diferentes alteraciones con diferentes bacterias y la relación con los probióticos. Les puedo dar la información. Como dijimos, los prebióticos, ahora no probióticos, sino prebióticos, son componentes alimenticios no digeribles que estimulan el crecimiento y o actividad de un número limitado de microbios. Aquí tenemos algunos ejemplos como inulina. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunas bacterias que fueron estudiadas como prebióticos. Estas bacterias, obviamente, tenemos las enzimas que producen, que pueden digerir estos componentes específicos. Nosotros sabemos por muchos estudios que entre más prebióticos consumamos, entonces va a ser mayor el impacto en el microbioma del intestino. Este es un estudio de respuesta a la dosis que muestra algunas pequeñas cantidades de FOS o fructo oligosacáridos o suplementos con los mismos que afectan al impacto en la microbioma. Bueno, ¿por qué sucede este impacto? Aquí tenemos un estudio animal que vio los efectos que sucedían en la inulina. El bacteroide, Taigmicron, vemos que es un pobre fermentador de la inulina. Así que tenemos esta bacteria, nada va a suceder, las bacterias no van a poder crecer, pero este Bacteroides casae se fermenta rápidamente, así que tenemos la inulina y fermenta muy rápidamente. Entonces, diferentes bacterias se fermentan en diferentes velocidades. Lo que sucede es que si tenemos estas dos bacterias juntas y se fermentan, la fermentamos, aquí tenemos las que no están fermentando bien y las que sí se están fermentando bien. Pero cuando tenemos a la inulina, aquí tenemos una ventaja competitiva en el Bacteroides casae porque se fermenta rápidamente. Vean, en el otro extremo tenemos una reducción, pero tenemos un aumento en los bacteroides casae porque puede fermentar, así que tiene una ventaja competitiva, una ventaja de selección para poder hacerlo. Si ahora modificamos genéticamente los bacteroides de manera que ahora pueda tener la capacidad de fermentar, entonces esto no sucede. Entonces ahora sabemos que esta utilización de fructano
obviamente nos va a ayudar con algunas bacterias, pero no con algunas otras bacterias. Y estamos hablando aquí de la fermentación de la inulina. Tengo 2 minutos que me quedan y en 2 minutos nada más quisiera terminar diciéndoles un tema clínico, porque hemos estado hablando también del síndrome de intestino irritable. Quiero terminar con eso. Quiero presentarles algunos abordajes para modificar el microbioma en pacientes con síndrome de intestino irritable y voy a empezar hablándoles acerca de los probióticos. Existe un metaanálisis que se publicó en 2014 por Alex Ford en la revista American Gastroenterologist, que mostró con estudios controlados aleatorizados que todos los probióticos, vean ustedes, 21% de mayor probabilidad de que no tuviera síntoma el paciente después de tomar probióticos, pero vean ustedes, hubo diferencias dependiendo de qué se utilizaba, un probiótico en combinado como lactobacilo, bifidobacteria o también estreptococo, así que el impacto depende mucho del organismo. Y bueno, existen algunas ventajas de hacer metaanálisis y una de las ventajas es que, bueno, muchos de los estudios controlados y autorizados son muy pequeños y al hacer un metaanálisis, sin embargo, podemos aumentar el tamaño de la muestra. El problema es que es difícil hacer metaanálisis con diferentes cepas porque tienen diferentes efectos microbiológicos. Y finalmente, en mis últimas láminas, regreso a los FODMAPs, que ya vimos lo que son, ¿verdad? Son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables de los que ya se habló. Como ya hemos visto, sabemos que estos, cuando llegan al lumen del intestino, aumentan el contenido de agua del lumen y cuando llegan al colon, rápidamente fermentan y aumentan el gas. Así que aumentan el agua y aumentan el gas en el lumen del intestino y obviamente causan dolor. Aquí hay un resumen de estudios aleatorizados controlados, de los cuales ya hablamos anteriormente, así que voy a terminar mostrándoles el impacto de estas intervenciones en el microbioma del intestino. Nosotros hicimos un estudio aleatorizado controlado que mostró que la dieta baja en FODMAP reduce el impacto de bifidobacterias en los intestinos y vean ustedes, vean la concentración, la proporción. Esto fue confirmado por otro estudio en una universidad que nos mostró diferentes bacterias y obviamente el grupo de Magnesimes también mostró que la dieta baja en FODMAP reduce la bifidobacterium porque estamos eliminando los carbohidratos de los probióticos de la dieta y por lo tanto debemos hacer esto solamente cuando estemos convencidos de que se requiere. Bueno, mi última lámina, en resumen, la dieta es un determinante muy importante de la microbioma gastrointestinal, pero también los fármacos y la enfermedad. La enfermedad de Crohn y el síndrome de intestino irritable están asociados con la microbiota alterada, induciendo cambios importantes tanto clínica como fisiológicamente. Y los probióticos, a pesar de que no hayan mostrado convincentemente modificar el microbioma del intestino, algunas cepas tienen un impacto clínico en algunas alteraciones. Y finalmente, la dieta la modificación de la dieta también puede cambiar el microbioma en los intestinos. Esto se ha investigado mucho y se ha visto su impacto clínico. Muchas gracias.